Hoy que ya estaba con un poquito así de broma, me estaba diciendo María del Mar, con esa cosa que ella tiene, me estaba diciendo, ¿vas a predicar sobre el matrimonio? Y digo, pues mira, pues lo mismo cambio la predicación, aunque no tengo el talento suficiente, ni otras veces hoy no me siento guiado a cambiar la predicación. Pero sería bueno, ¿verdad? Ya que hemos empezado por ahí, pues, pero no sería hablar por hablar. Pero hoy quiero seguir hablando, compartiendo lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la gracia, Llevamos desde el mes de septiembre con el tema de la gracia, y hoy quiero decirte en esta mañana por qué me encanta la gracia. Quiero decirte en esta mañana por qué me encanta la gracia y me gusta tanto la gracia. Te voy a decir 3 o 4 razones por las que me encanta la gracia. Una de ellas es porque la Biblia lo enseña. La Biblia enseña la gracia desde el principio hasta el final. Por lo tanto, si la Biblia enseña la gracia, tenemos que estar súper agradecidos al Señor por esa enseñanza acerca de la gracia y enseñarla y vivirla, porque la palabra de Dios lo dice claramente. En segundo lugar, me encanta la gracia porque es una de las doctrinas más importantes. No hay que ser muy listo, hermano, ni llevar 50 años en el Evangelio para darte cuenta que la gracia se repite continuamente, y en muchos casos, de muchas maneras, vemos la gracia de Dios manifestada en el mundo y en su pueblo, en la iglesia. Por lo tanto, me encanta la gracia porque nos ayuda a saber que es una doctrina muy importante. Me encanta la gracia porque nos ayuda también a saber algo que en el mundo en el que vivimos y en la iglesia en la que estamos de manera general en el mundo, me encanta la gracia porque nos hace vivir libres. La gracia nos da libertad, la gracia no nos esclaviza, la gracia no es un legalismo que nos mata, la gracia da vida. Me encanta la gracia porque me permite ser libre en Cristo. Y como muchas veces he dicho, cuanto más libre somos en Cristo, más esclavos somos de Cristo. Me encanta la gracia porque grandes hombres y mujeres disfrutaron de la gracia, vivieron de la gracia, enseñaron de la gracia. Por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos meses, hombres como Noé, José, Ruth, Rahab, Mefibosé, Ana, el rey Joaquín, Mardoqueo, Isaac cuando Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Me encanta la gracia porque la Biblia lo enseña. Me encanta la gracia porque es una de las doctrinas más importantes. Me encanta la gracia porque nos hace ser libres en Cristo. Me encanta la gracia porque vemos a grandes hombres y mujeres en las Escrituras y en la historia que disfrutaron de la gracia. Pero sobre todo, hermanos y hermanas, me encanta la gracia, disfruto de la gracia, me apasiona la gracia, porque la Biblia nos dice que la gracia es Cristo. Que la gracia es Cristo. Cuando decimos que la gracia es una doctrina, decimos amén. Amén. Cuando decimos que la gracia es digamos, la enseñanza, una de las enseñanzas fundamentales de la Escritura, decimos amén. Cuando decimos que la gracia nos hace libres, decimos amén. Cuando miramos la historia de hombres y mujeres y vemos la gracia, decimos amén. Pero cuando vemos la gracia en Cristo, cuando vemos esa gracia personificada en Cristo, decimos amén, 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 y nos tiramos al suelo para adorar. La gracia no solamente es una doctrina, la gracia no solamente es una enseñanza, la gracia no solamente es un elemento que nos habla y con un común denominador de acercarnos al Señor. La gracia, hermanos y hermanas, el gran secreto de la gracia, lo más importante de la gracia es que es Cristo. Cristo. Cuando tú piensas en la gracia, piensas en Cristo. Cuando tú piensas en Cristo, inevitablemente piensas también en la gracia. Mira lo que dice en Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Juan capítulo 1, versículo 14 al 17. Y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fijaros, hermanos y hermanas, que aquí nos está diciendo en este texto que Cristo es la personificación de la gracia, y que Cristo experimentó la gracia en todo momento. Aquí nos está diciendo que cuando Jesús se manifestó, vimos su gloria como del unigénito del Padre, y nos dice algo muy importante, lleno de gracia y de verdad. Nos está diciendo también que por la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad no vinieron por la ley. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y cuando tú ves la vida de Jesús y analizas, estudias la vida de Jesús, tú ves cómo Jesús experimentó desde el primer momento, experimentó en su propia vida la gracia de Dios. En Lucas, en el capítulo 2, Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice así. Lucas, capítulo 2, versículo 40, dice: y el niño, Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y la gracia de Dios era sobre él. Y en el mismo texto, en el mismo capítulo, en el versículo 52, dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Fijaros, hermanos y amigos que nos visitáis en esta mañana, fijaros que dicen los dos textos que hemos leído, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, y mientras crecía se fortalecía. Y fíjate bien las dos cosas que se dice. Se dice que la gracia del Padre era sobre él, y se dice que él crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Es interesante porque nos está diciendo aquí que la gracia del Padre era sobre él, sobre él. A veces pensamos que Jesús vino a hacer una misión, Jesús vino a morir por nosotros, y efectivamente ese es el núcleo. Jesús vino a morir por nosotros por amor, pero lo hizo en la gracia del Padre. Lo hizo también en la gracia del Padre, lo fortaleció, lo animó, le guió. La gracia del Padre, desde el momento en que él se hace hombre, se hace un embrión, desde el momento en que él está aquí en la tierra, la gracia del Padre lo acompañaba. La gracia del Padre estaba sobre él hasta el último momento, hasta que llega a la cruz. La gracia del Padre estaba sobre él. Jesús mismo experimentó en su vida en varias ocasiones esa gracia del Padre. Y lo alentó esa gracia. Mirad lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13. Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13 dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Y los ángeles le servían. Fijaros, hermanos, que aquí Marcos resume de una forma muy breve, como cualquier resume de una forma muy breve lo que encontramos en otros pasajes, por ejemplo en Mateo, en el capítulo 4, sobre la tentación de Jesús. El capítulo 4 de Mateo lo habla más, lo extiende más. Vemos cómo fue tentado, vemos lo que hace el diablo, vemos la respuesta de Jesús. Marcos lo hace muy brevemente. Marcos resume eso, y lo resume con dos frases. Y el Espíritu Santo lo impulsó al desierto, lo llevó al desierto después del bautismo, y estuvo en el desierto 40 días. Y nos dice que era tentado por Satanás durante esos 40 días. Después sabemos, a través de Mateo, vemos las tentaciones que tuvo. Pero aquí nos dice que fue tentado por Satanás. Y fijaros que dice un dato nuevo: estaba con las fieras allí en el desierto. Y termina ese resumen, Marcos, diciendo: y los ángeles le servían. Y los ángeles servían. Hermano, hay un momento en la vida de Jesús, en la tentación, en que en esa tentación el diablo estaba intentando por todos los medios, como cualquier tentación, estaba intentando que dejase su ministerio, estaba intentando que Jesús dejase a lo que había venido, lo estaba intentando comprar con el mundo, con la riqueza, con la ganancia, con el honor. Estaba intentando que Jesús dejase a lo que iba a venir, y lo dejase por completo. Y tenemos que ver cómo Jesús, en esos 40 días, Jesús responde con la palabra, continuamente responde con la palabra ante las tentaciones de Jesús.
Pero en el relato de Lucas o de Mateo no se habla de esto que está diciendo aquí, que llega un momento en que Jesús estuvo de ayuno, Jesús estuvo tentado, Jesús estaba viviendo 40 días realmente muy complicados, muy difíciles. Él era Dios, era hijo de Dios, pero también era hombre y estaba soportando una tentación realmente muy importante en su vida. Y fijaros que él aguanta esa tentación, de hecho vence a esa tentación con la palabra de Dios, con la sujeción al Padre, y nos dice que cuando ya termina con hambre, después de 40 días, habiendo soportado ese desafío de Satanás, dice que los ángeles le servían. Y habla en plural, los ángeles le servían. Yo no sé cuántos ángeles vendrían en ese momento, yo no sé lo que pasaría si eran 2 ángeles o eran 20, pero nos dice el texto que los ángeles le servían. Es decir, los ángeles llega un momento en el que Jesús está agotado, Jesús está cansado, Jesús está con hambre, su condición física no es la misma que hace 40 días, su alma, su espíritu tampoco, porque ha sido tentado, aunque sale en victoria, y saliendo en victoria, los ángeles mandados por Dios le servían. Y allí está Jesús en el desierto, con los rodeados de animales, etcétera, y los ángeles sirviendo. Eso es la gracia de Dios. Eso es la gracia de Dios. Él soporta la tentación y el Señor le envía unos ángeles para que siga adelante. El Señor le envía unos ángeles para servirle, para darle de comer, para alentarlo, para animarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, Jesús era consciente en su vida de la gracia de Dios sobre él. Si te queda alguna duda, mira lo que dice en Lucas, en el capítulo 22, Lucas, capítulo 22, versículo 43. Lucas, capítulo 22, versículo 43, dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ahora cambiamos. Antes hemos visto en Marco el principio de su ministerio. Hemos visto cómo el diablo le ataca. Hemos visto cómo Jesús, cómo el Señor le envía unos ángeles para fortalecerlo, animarlo. Y ahora vamos ya queda muy poco para terminar la historia, queda muy poquito. Hemos visto el principio y ahora estamos viendo el final. Y en el final está Jesús ahí, que ya le quedan horas para morir, le queda muy poco tiempo para morir. Se junta con un grupo de discípulos, les dice a los discípulos, a 3 discípulos concretamente, que se junten con él para orar. Los discípulos se quedan dormidos en 3 ocasiones. Jesús está orando en esa noche, esa lucha terrible que hay también entre lo que tengo que hacer y que no quiero hacer, entre que tengo que ir a la cruz pero yo no quiero ir a la cruz, entre que quiero obedecer al Padre pero yo no quiero sufrir tanto en la cruz, esa lucha en la que Él tiene y en la que al final el Señor, Jesús le dice: hágase tu voluntad y no la mía. Tú sabes que yo no quiero, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no quiero. Tú sabes, Padre, que me cuesta, que voy a sufrir mucho. Yo no quiero, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y en ese momento, en esa situación que está ocurriendo, la gracia de Dios se manifiesta. La gracia de Dios se manifiesta y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En Marcos hemos leído en plural, ángeles. Aquí leemos en singular, un ángel del cielo enviado por el Padre salió para fortalecerle. Y yo no sé lo que hizo, yo no sé lo que dijo, yo no sé cómo lo hizo, porque la Biblia no nos dice cómo, pero el ángel se pone allí al lado de Jesús y lo fortaleció. Lo fortaleció, no sé si con su misma presencia, lo fortaleció con palabra, lo fortaleció, yo no sé cómo lo hizo, pero un ángel del cielo, a este Jesús que estaba clamando, a este Jesús que iba a ir a la cruz, a este Jesús que sabía que lo iban a flagelar y a torturar, a este Jesús en ese momento que sabe que ya le queda muy poco, el Padre le dice a un ángel: ve a mi hijo y anima a mi hijo, anima a mi hijo. Y el ángel va para fortalecerle a Jesús. Hermanos, la gracia de Dios también te fortalece a ti y también te anima. La gracia de Dios te sostiene. La gracia de Dios también permite que los ángeles lleguen a tu vida y te cuiden también. Ahí todos nosotros pasamos por situaciones muy complicadas y difíciles. Todos nosotros pasamos por días negros. Todos nosotros pasamos por momentos que no queremos ni recordar. Pero fijaros que la gracia de Dios llega en el momento en que tú menos te esperas, en un desierto.
La gracia de Dios llega en el momento en el que tú menos te espera, un sitio, un huerto inhóspito donde tú estás ahí orando y estás luchando con Dios, y Dios te alienta, Dios te sostiene, Dios te vivifica. Eso es lo que hace la gracia de Dios. La gracia de Dios te fortalece, la gracia de Dios te sostiene, la gracia de Dios te alienta. Pablo también lo pudo comprobar en primera persona. Mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. 2 de Corintios capítulo 12, un texto muy conocido. 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9 dice: y Pablo dice, diciendo acerca del Señor, que el Señor le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, le dice el Señor a Pablo. Pablo tiene aquí un aguijón, como todos sabéis. Pablo ha estado en el tercer cielo. Pablo ha estado disfrutando de las mieles del cielo. Pablo ha estado allí en un sitio maravilloso, pero Pablo era un siervo de Dios, y a veces pensamos que estamos en el tercer cielo y ya no nos va a pasar nada. A veces pensamos que estamos en una situación que ya no nos va a ocurrir nada. A Pablo le ocurrió, estuvo en un éxtasis, estuvo en un sitio fantástico, escuchando lo que estaba pasando en el cielo. Pero el Señor le envió un aguijón, para que no se creyera más importante, para que no se creyera que era el niño bonito, para que no se creyera que realmente era. El Señor le mandó un aguijón, y Pablo, como buen siervo de Dios, le dice al Señor: quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame este aguijón. Y el Señor no se lo quita. El Señor no se lo quita. A veces vamos al Señor y le decimos: Señor, quítame esto, y le mandamos al Señor. Y le mandamos, como Marta le dijo a Jesús: Jesús, dile a María que me sirva. Jesús, dile a María, dando órdenes a Dios. No podemos darle órdenes. Lo único que podemos hacer es suplicarle. No podemos darle órdenes. Lo que podemos hacer es tirarnos al suelo y decir: Señor, tú sabes mi situación y tú sabes lo mejor para mí. Pero no podemos acercarnos a Dios con órdenes. Dios es Dios y nosotros no somos nada, somos sus hijos. Pero el que manda, el que hace, es Él. No podemos exigirle. Pablo le dijo en 3 ocasiones, pero el Señor no se lo quitó. El Señor no se lo quitó. Lo que el Señor le dice a Pablo es: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Es lo que el Señor le dice a Pablo: bástate mi gracia. Tú has dicho antes que no podías dormir por la noche. ¿Llevas mucho tiempo? Unos cuantos de meses. Pues en medio de esa, como tú has comentado antes, en medio de esas noches, el Señor te dice: bástate mi gracia. Te lo dice, evidentemente. Bástate mi gracia. Cuando en situaciones personales, antes Manolo estaba hablando de los matrimonios. Hay veces que es verdad que los matrimonios son, tenemos que ser muy conscientes que el matrimonio, que el diablo siempre va a procurar matar tu matrimonio. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes que el diablo siempre va a intentar zarandear la iglesia. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que el diablo va a intentar que los novios cristianos crucen ciertas fronteras. Y tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes de que estamos en una lucha terrible. Y hay momentos en nuestra lucha, hermanos, que estamos en el tercer cielo, y otros momentos en nuestra lucha que estamos en el desierto. Y cuando estamos en el desierto, cuando estamos en momentos así difíciles y complicados, el Señor te dice: bástate mi gracia. Yo le digo: Señor, quítame de aquí. Señor, evítame esto. Señor, yo no quiero pasar por esto. Señor, yo manda un ángel. Señor, envía. Pero el Señor me dice: no, Pedro, no. Eso lo he hecho en otras ocasiones. Eso lo puedo hacer mañana también. Pero ahora, en la situación que tú estás viviendo, yo lo que te puedo decir, Pedro, es: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Te voy a acompañar.
yo voy a cruzar el río contigo, yo voy a cruzar el fuego contigo, yo no te voy a quitar el fuego ni te voy a quitar el río, pero yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y lo que te digo es, bástate mi gracia. Si alguien está aquí desalentado en esta mañana, yo quiero decirte, bástate mi gracia. Si alguien está aquí desilusionado, yo quiero decirte, bástate mi gracia. Si alguien está aquí con su matrimonio que está a punto de romperse, yo quiero decirte, bástate mi gracia. Si alguien está perdido por completo en su interior, yo quiero decirte, bástate mi gracia. Si hay alguno que está pasando por un bache de fe, yo te digo, el Señor te dice, bástate mi gracia. Si hay alguno que se ha desorientado y lleva desorientado muchísimo tiempo, el Señor te dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Si hay algún joven que no entiende el sentido de la vida, todavía, aunque hay gente con 90 años que tampoco lo entiende, si hay algún joven que no sabe el propósito de Dios para tu vida, el Señor te dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Cuando estamos en los caminos de Dios, hermanos y hermanas, hay situaciones en nuestra vida, aunque queramos evitarlo, aunque tengamos que mirar, aunque no queramos, hay situaciones en nuestra vida en las que lo pasamos mal. Y cuando lo pasamos mal, Jesús envía a su ángel para alimentarnos. Y cuando lo pasamos mal, el Señor envía a sus ángeles para sostenernos y darnos fuerzas. Y cuando lo pasamos mal, el Señor nos dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. No olvides, por favor, nunca que la gracia de Dios está sobre ti. No lo olvides nunca, que la gracia de Dios está sobre ti. Fijaros que no solamente dice el texto que la gracia del Padre era sobre Jesús, sino también nos dice que la gracia nos hace crecer para con Dios y con los hombres. La gracia nos hace crecer para con Dios y para con los hombres. Es interesante esto. La gracia nos hace crecer para con Dios y la gracia nos hace crecer para con los hombres. Horizontal y vertical. La gracia nos acerca a Dios y la gracia también, como un fruto, nos acerca también a los que tenemos a nuestro alrededor. Es interesante que años después el apóstol Pedro, apóstol de Jesús, llamado por Jesús, el apóstol Pedro nos dice exactamente lo mismo. Mira lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. El último texto de este libro, el último versículo. Dice, antes bien, dice el apóstol Pedro, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice Pedro. Y así termina esta carta. Fijaros que Pedro, para despedirse de sus lectores, les dice, antes, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El contexto de este capítulo, del capítulo 3, tiene que ver con la segunda venida de Jesús, con todas las cosas que van a ocurrir con la venida de Jesús. Y también nos habla de los escritos de Pablo. Y nos habla de cómo los libros de Pablo también fueron inspirados por el Señor. Y en este contexto de la segunda venida, y en este contexto de que las escrituras de Pablo son también inspiradas y algunos la tuercen para su propia vanagloria, en este contexto Pedro está diciendo antes de despedirse, creced en la gracia. Cuando está hablando aquí de crecer, la palabra que se origina, la palabra griega, está en imperativo, es una orden. Pedro no está diciendo, creced si lo consideráis oportuno, creced dentro de 2 años, dedícale tiempo si tú quieres al crecimiento, depende de cómo tú te levantes, depende del día que tengas. Lo que Pedro está diciendo es, creced, es una orden, creced en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Pedro no está diciendo en ningún momento que nos lo deja a nuestro libre albedrío, nos lo deja a nuestro criterio. Pedro está diciendo que tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia. Tenemos la responsabilidad, como hemos visto en esta mañana, tenemos la responsabilidad de amar a
nuestros cónyuges, tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de ser buenos ciudadanos, tenemos la responsabilidad de con nuestros dones servir al Señor en el marco de la iglesia y fuera de nuestro trabajo. Tenemos la responsabilidad de muchas cosas, y una de esas responsabilidades que nos dice las Escrituras es crecer en la gracia y el conocimiento. No hay mayor trabajo, no hay mayor bendición, no hay mayor alegría para un creyente que crecer en el conocimiento de Dios. Los miércoles estamos estudiando la doctrina de Dios, estamos estudiando quién es nuestro Dios, estamos estudiando lo que es Dios para nosotros, lo que la Escritura nos enseña acerca de Dios. Y tenemos que sentarnos cada día, y cada día tenemos que leer la palabra y decir: Señor, ayúdame a conocerte, no para tener una satisfacción mental o intelectual, sino para conocerlo, para vivirlo. La Biblia nos habla, nos transforma y nos cambia. Si la Biblia no nos transforma y nos cambia, algo estamos haciendo mal. Y dice: crecer en la gracia y el conocimiento, porque cuanto más conocemos al Señor, más lo vamos a amar, más lo vamos a querer. Pero fijaros que dicen lo primero es crecer en la gracia, en imperativo. Crecer en la gracia. Crecer en la gracia en el contexto de la segunda venida de Cristo. Crecer en la gracia en el contexto de que la palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios es inspirada por Él. Crecer en la gracia en vuestro momento, en vuestro día a día, que vayáis creciendo en la gracia. ¿Cómo podemos crecer en la gracia, hermanos? ¿Cómo podemos crecer en la gracia? ¿Nos tomamos un batido? ¿Nos tomamos un gazpacho? ¿Vamos al médico? ¿Nos da ¿Cómo crecemos en la gracia? Pues déjame decirte algunas cosas por las que podemos crecer en la gracia. Crecemos en la gracia leyendo la palabra. Crecemos en la gracia guardando la palabra. Crecemos en la gracia viviendo la palabra. Los creyentes que no leen la palabra, los creyentes que leen solamente el versículo de mes que sale en tal sitio, el versículo diario que sale en YouTube, los creyentes que leen la palabra de vez en cuando no van a crecer en la gracia, porque no se alimentan de la gracia. Porque no se alimentan de la gracia. Para crecer en la gracia tenemos que coger la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios como carne. Hay creyentes que llevan 40 años y se alimentan de la palabra de Dios como si fuese leche. Y el autor de Hebreos nos dice: cuidado, que todavía se estáis tomando leche cuando tenéis que ya tener una buena carne, un buen trozo de carne de Ávila. Bueno, eso no lo dice, lo digo yo. Tenéis que tener una buena comida, dejaros ya de la leche, porque la leche es para los niños. Una persona que lleve un tiempo en el Señor, hay que alimentarla y va a ir creciendo poco a poco. Pero un creyente que lleve 20 años y que no esté madurando ni tenga amor por la palabra, ¿cómo va a crecer? Leer la palabra y guardarla en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a crecer en la gracia? Leyendo la palabra y guardando en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a crecer en la gracia? Orando. Hermanos, somos de las pocas iglesias que hoy en día sigue teniendo un culto de oración por semana, entre semanas. Hay muchas iglesias que tienen culto de oración en células, pero en la iglesia somos de las pocas iglesias que tienen un día a la semana de oración. El culto de oración debería ser lo más importante, de verdad. Llevo observando en los últimos tiempos algo que de vez en cuando ocurre, que el culto de oración los miércoles comenzamos un grupo y después se va añadiendo gente para el estudio bíblico. Y cuando empieza el estudio bíblico hemos aumentado bastante. Entonces, a mí me agrada que la gente venga al estudio bíblico, porque además nos reunimos un buen grupo, el estudio bíblico. Pero ¿por qué no venimos al culto de oración? ¿Por qué no venimos al culto de oración? Yo no estoy hablando que no vengamos al culto de oración los que no pueden. Estoy hablando de los que pueden, ¿por qué no vienen al culto de oración? Y que los que vienen al culto de oración, al estudio bíblico, ¿por qué no llegan antes al culto de oración? Ahí lo dejo. A ver si alguna hora, diciendo yo esto, va a dejar de venir al estudio bíblico. Lo que yo venía al estudio bíblico. Pero me cuestiono, me pregunto, ¿por qué no se viene al culto de oración y se viene al estudio bíblico? Las causas pueden ser muchas, pero cada uno tiene que analizarse, porque el culto de oración es sumamente importante en la vida espiritual de la iglesia. Ojalá que los que podamos, los que no pueden, pero los que podamos venir al culto de oración y, por supuesto, después al tiempo de estudio bíblico. Pero no solamente orando en la iglesia. Antes Manolo también lo ha comentado.
orando en familia, orando los padres con los hijos, orando el matrimonio. La vida de oración, los que son creyentes, evidentemente, si tu familia no es creyente o tu cónyuge no es creyente, va a ser difícil la oración. Pero si es la familia cristiana, orar también en la familia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Orando individualmente, en familia y por supuesto en la iglesia. Y te voy a decir una tercera clave para que crezcamos en la iglesia. Y no quiero que te enfades conmigo. Enfádate con Manolo, conmigo no. No quiero que te enfades conmigo. La tercera clave para crecer en la gracia, hermanos, es asistiendo a la iglesia. Asistiendo a la iglesia. La iglesia no es un invento de los hombres, ¿eh? La iglesia es un invento de Dios. Por lo tanto, respeto al invento de Dios. La iglesia, Dios lo ha puesto y es un mandato de Dios. El venir a la iglesia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Viniendo a la iglesia. Viniendo a la iglesia, alimentándonos, animándonos, fortaleciéndonos, abriendo la palabra, orando, aprendiendo las escrituras, viendo los dones de los hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy difícil que una persona con una iglesia, otra cosa que en tu localidad no haya iglesia, pero es muy difícil que una persona crezca realmente en los caminos de Dios sin acudir a la iglesia. Y además hay que acudir a la iglesia con entusiasmo, con alegría, con ganas, con fervor, que voy a la iglesia del Señor, que voy a alimentarme, que voy a adorarlo en la iglesia. La gracia nos hace crecer para con Dios. Y el apóstol Pedro nos dice un mandato, que crezcamos en la gracia. Y te he dicho tres pequeños consejos para crecer en la gracia: leyendo la palabra, orando y asistiendo a la iglesia. Pero fíjate, hermano, otra cosa importante que vemos en el texto que hemos visto en Lucas acerca de Jesús. Nos dice que la gracia de Dios en nosotros no solamente es hacia arriba, sino que la gracia de Dios también es hacia nuestro alrededor. Jesús crecía para con Dios y para con los hombres. Jesús crecía para con Dios y para con los hombres, es decir, para la gente a nuestro alrededor. Jesús crecía en gracia para su Padre y en gracia con la gente que estaba a su alrededor. Algo anda mal en nuestras vidas, algo anda muy mal en nuestras vidas cuando crecemos en la gracia del Padre y no crecemos en la gracia y en la relación con los demás. Algo anda mal en nuestras vidas, en nuestra teología, en nuestro conocimiento, cuando decimos que estamos creciendo en el conocimiento y en la gracia de Dios y no estamos creciendo en el amor hacia los demás y hacia las relaciones que tenemos en la gente. Algo anda mal, algo no estamos haciendo mal cuando eso ocurre, porque cuando crecemos en la gracia de Dios, crecemos también en la gracia con la gente. No podemos decir que amamos a Dios y odiamos a la gente. No podemos decir que amamos a Dios y no perdonamos. No podemos decir que amamos a Dios y murmuramos y criticamos a nuestros semejantes. No podemos decir que amamos a Dios y no nos importa hacer daño a los demás. No podemos decir que amamos a Dios y tenemos la gracia de Dios y vamos con un cuchillo cortando a la gente. Cuando tú tienes la gracia de Dios, esa gracia de Dios también se muestra en los más, en la gente. Mirar el ejemplo de Jesús. Y si basta solamente con mirarlo a Él, Jesús vivía la gracia, se experimentaba la gracia del Padre, pero Jesús experimentaba la gracia hacia las mujeres que estaban pasando mal, de mala vida, hacia los niños, que en aquella época los niños no tienen ningún tipo de derecho, hacia los fariseos, los sacerdotes, que también Jesús les daba en cuanto a la enseñanza, pero mostraba también compasión y gracia sobre ellos. Jesús experimentaba la gracia con el ladrón en la cruz. Jesús experimentó la gracia y le dio la gracia a la gente que le seguía. Jesús experimentaba y daba la gracia a todos aquellos que lo amaban, que lo seguían, y se presentaban delante de Él. Y Jesús decía: pecador, 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 pecador. Jesús lo cogía, lo levantaba, lo abrazaba, lo animaba, lo fortalecía, porque Jesús daba la gracia a los demás. Era la personificación de la gracia. Y los creyentes tenemos que crecer para arriba en nuestra relación con Dios, pero también tenemos que crecer a nuestros lados, al lado, a la derecha, a la izquierda, en la relación que tenemos con los demás. Si tú tienes una relación perfecta con Dios, pero no amas al que está a tu lado, algo ocurre.
algo ocurre. Si no te gusta la gente, algo ocurre. Si no tratas a la gente, algo ocurre. Porque la gracia se manifiesta a las personas, a los que tenemos a nuestro alrededor. Hermanos, Jesús experimentó la gracia con el Padre. Me apasiona la doctrina de la gracia porque es Cristo el autor de la gracia, porque es la personificación de la gracia. Cuando Jesús estuvo en la cruz, una de las cosas que experimentó también fue esa gracia que solamente Él podía vivir y podía desarrollar y podía tener. Yo estoy en la cruz, Pedro Adorno Vallaré, yo estoy en la cruz, a mí me están dando por todos lados, me están matando, me ponen una corona, me clavan los clavos en las manos y los pies, me dan latigazo, yo estoy en la cruz, la gente se está riendo de mí, yo estoy en la cruz y le digo, manda un rayo y que los mate a todos, manda un rayo trueno que los mate a todos. ¿Cómo voy a responder con gracia a la gente que me está matando? ¿Cómo voy a responder con gracia a aquellos que me están haciendo daño? ¿Cómo voy a responder con gracia a Padre, yo sí, Padre, mi relación, Padre, bien. Pero Jesús va más allá y Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ya te deja patidifuso. Y ya tú lees eso y tú dices, ya te deja hecho polvo. Ya te deja hecho polvo. Y yo digo, Señor, y la venganza, y él coger y matarlos a todos, ya te deja hecho polvo. Y Jesús te dice, no, ese no es el camino. Porque la gracia se extiende a los demás. La gracia se da a los demás. La gracia es vertical y horizontal. La gracia es acercarme a mi prójimo. La gracia es alentar a mi prójimo. La gracia es intentar que la persona que esté llorando, por lo menos darles un abrazo. La gracia es escuchar al que tienes al lado. La gracia es tener ternura hacia aquellos que pecan. La gracia es ponerte en los pies de la otra persona y decirle, aquí estoy, no te voy a juzgar, no te voy a juzgar. Qué aficionados somos a juzgar. No te voy a juzgar. Voy a intentar estar contigo simplemente. Me encanta la gracia porque Jesús es la gracia. Me encanta Jesús porque Jesús es la gracia. Que disfrutemos, hermano, que veamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Disfrutemos de esa gracia y demos la gloria y la honra continuamente a Jesús, porque es la gracia. La gracia. Y estamos aquí, no lo olvides nunca. Estamos aquí por su gracia. Quiero decirte en esta mañana, ya para terminar, antes se lo estaba diciendo a María Jesús, ¿no? Cuando no duerme, bástate mi gracia. ¿Hay alguna persona, algún hermano, alguien que nos visite en esta mañana? Simplemente te voy a decir esto, fíjate, ¿hay alguien que necesite escuchar? Lo puedes escuchar directamente de la palabra de Dios, evidentemente. Pero ¿hay alguien que necesite escuchar en esta mañana, bástate mi gracia, porque estás pasando por una situación complicada? ¿Hay alguien que necesite escuchar en esta mañana, y yo con gusto te lo repito, ¿hay alguien que necesite escuchar en esta mañana, bástate mi gracia, y que te vayas con eso? ¿Hay alguien que necesite escuchar, bástate mi gracia? Os voy a pedir que os levantéis. A los que habéis levantado la mano, perdón. A los que habéis levantado la mano. Perdón. Te lo voy a decir, no yo. Lo más importante, querida Carmen, Jesús te dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia y cógelo. Porque en esta semana vas a experimentar también esa gracia. Bástate mi gracia. Amén. Y a ti te digo lo mismo. Tú sabes tu situación mejor que nadie. Y Él. Y el Señor esta mañana te está diciendo, bástate mi gracia. Mañana y pasado y el otro, bástate mi gracia. Y te dará la gracia para seguir adelante. Así. Don Antonio, bástate mi gracia. Que te consuele esas palabras,
que te animen esas palabras de Jesús, porque son de Él. Y Él lo que dice lo cumple. No es un mentiroso como yo. Él lo cumple. Bástate mi gracia. Vive eso. Cristina, bástate mi gracia. En la situación en la que estás, en el momento en el que estás, cuando salgas ahora de aquí y te vayas a tu casa, en el camino, Señor, gracias porque en medio de lo que estoy viviendo, me dice, bástate mi gracia. Y disfruta de eso. Del dolor no disfrute, pero disfruta de lo que el Señor te dice, bástate mi gracia. ¿Y a ti qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir a ti? Tú amas a Dios. Soy consciente de que amas a Dios. Y ese Dios que tú amas, en esta mañana, también te está diciendo, bástate en mi gracia. En lo que estás viviendo, en la situación que estás, bástate en mi gracia. Y que te acompañe, que te sostiene, que te alienta. Todos los días, a todas las horas. Y anoche también. Bástate mi gracia. Amén. El Señor nos ayude, hermanos, a todos los que estamos aquí en esta tarde, ya tarde, a que sepamos, que seamos conscientes de que Jesús es la gracia. Por eso me encanta la gracia, porque me encanta Jesús. Que tú disfrutes de eso. Y Aurora, bástate mi gracia. No te he visto ahora venir para acá. Bástate mi gracia. Tú eres una mujer experimentada, una mujer de Dios, siempre lo ha sido, bástate mi gracia. En los momentos de las situaciones siempre te agarras al Señor y el Señor siempre te da de su gracia. Siempre lo ha hecho y lo seguirá haciendo, siempre. Bástate mi gracia. Si alguien quiere orar, lo puede hacer ahora.